Perdón por el retraso en recomenzar la sesión. Estábamos esperando al director del curso, pero le tienen secuestrados los del servicio de prensa de esta casa. Así que, sin más dilación y para no alargarnos mucho, vamos a empezar con la penúltima, eso sí, sesión, antes de la sesión de conclusiones, clausura, la conferencia de Carmen González Enríquez sobre la evolución de la valoración de la monarquía en España. Ella es catedrática de Ciencia Política de la UNED y nuestra investigadora principal para demografía y migraciones, además como la directora del Observatorio de la Imagen de España en el Real Instituto Elcano. Carmen, cuando quieras. Gracias, no lo había encendido. Lo que voy a presentaros es un recorrido por la evolución de la... Gracias. La evolución de la opinión pública en España respecto a la monarquía a partir de las fuentes que tenemos, ahora las vamos a comentar. Y lo primero que quiero decir es que medir la opinión pública sobre un ente, por llamarlo de alguna forma, como la monarquía, no es fácil porque está cargado de elementos emocionales, ideológicos, que no siempre son fáciles de medir, históricos, personales, familiares, incluso en la historia de los individuos, de su experiencia, ¿no? De qué edad tengan, veremos que eso es muy importante, ¿no? En comparación con las cosas que suelen medir las encuestas, a lo que más se dedican las encuestas con diferencia y donde más han evolucionado y han perfilado sus instrumentos es en la medición del consumo. Medir el consumo es fácil, ¿no? ¿A usted le gusta esto o no le gusta esto? ¿Qué aspectos de este envoltorio le gustan o no le gustan? Es sencillo, ¿no? ¿Tiene intención de comprarlo o no? Eso es fácil. Pero las instituciones políticas en general son mucho más complicadas. Es mucho más difícil saber cuál es la opinión ante, yo qué sé, el Tribunal Constitucional, la jefatura del Estado en este caso, o el funcionamiento del Parlamento, o cualquier otro elemento de la vida política. Como digo, ahí resulta mucho más complejo acertar en la medición y diseñar instrumentos que realmente nos den una imagen verídica, ¿no?, de qué es lo que piensan los individuos sobre el tema. En este caso, además, ya digo, si todas las instituciones políticas tienen un análisis de opinión pública complejo, y podréis ver, por ejemplo, que las mismas encuestas llegan a resultados completamente distintos, perdón, al revés, distintas encuestas llegan a resultados completamente distintos sobre los mismos temas, porque basta con que modifiquen la pregunta para que el resultado sea otro, ¿no? En todo lo relacionado con la democracia, el autoritarismo, etcétera, nos encontramos con estas dificultades. No hay un acuerdo claro sobre cuál es la pregunta FETEN, la pregunta que realmente capta lo que estamos buscando, ¿no? Se puede dar miles de vueltas a las preguntas. En el caso de la monarquía es aún más complejo, porque la monarquía es además un individuo o unos individuos. Es decir, no se trata solo de cuál es la opinión ante la existencia de esa institución dentro de nuestro sistema estatal. Se trata de la opinión y es indisoluble, inseparable, excepto para gente que hila muy fino, y estos no son la mayoría, claro, entre la opinión frente a una institución, una forma de Estado, y un individuo y su familia, no solo él, su mujer, sus hijos, sus abuelos, sus familiares, con quién se relaciona, etcétera, ¿no? Por otra parte, en otras instituciones, en la valoración de otras instituciones, tenemos, como se ha comentado en este curso ya respecto a la propia monarquía, dos tipos de legitimidades. Una, digamos, la de origen, ¿no? Esa institución ha sido aceptada por los ciudadanos en un proceso, el que sea, bien histórico, bien en un referéndum. Y por otra, la de rendimiento, ¿no? Bien, ese gobierno ha sido elegido democráticamente, por ejemplo, pero su rendimiento ha sido malo, o no, o fue elegido en minoría, pero su rendimiento es muy bueno y por lo tanto recibe una aprobación de los individuos. En el caso de la monarquía esto es complicado, porque el rendimiento de la monarquía no está nada claro cuál es, sobre todo en monarquías como las de las que estamos hablando aquí, ¿no? Monarquías democráticas parlamentarias, sistemas parlamentarios.
¿Cuál es el rendimiento de la monarquía? Bueno, los especialistas que lo estudian pueden informarnos sobre eso, pero para el común de los mortales, de los ciudadanos españoles, decidir cuál es ese rendimiento, entender cuál es ese rendimiento no es sencillo, ¿no? Tenemos aquí dos grandes variables que se utilizan para medir las actitudes, las opiniones hacia la monarquía. Uno es la básica, la pregunta básica: ¿prefiere usted vivir en un sistema republicano o en uno monárquico? ¿No? Siempre entendiendo que estamos hablando de un sistema parlamentario monárquico, nunca estamos hablando de una monarquía gobernante, ¿no? Y su opinión sobre esa monarquía concreta, ¿no? Bien, usted a lo mejor quiere vivir en una monarquía, pero ¿qué le parece esta en particular, la que tiene, que, como digo, es una institución personal, es este individuo, ¿no? Es este rey o esta reina, ¿no? Y aquí, a su vez, hay varios elementos en la pregunta. Una es, varios aspectos que medimos, ¿no? ¿Es útil esta monarquía concreta? ¿Es positiva para el país? Y luego los aspectos emocionales, que en el caso de la monarquía son básicos, ¿no? Provoca simpatía, ese individuo provoca simpatía, la gente se siente identificada con él, provoca confianza, ese atractivo emocional es básico en la medición sobre la monarquía. Por otra parte, aquí hay a su vez dos partes, dos elementos a medir. Uno es la simpatía o la cercanía o la aceptación, pero por otro la intensidad de eso, porque se puede sentir simpatía o aprobación hacia un individuo, pero eso no ser un sentimiento muy intenso, es decir, algo, bueno, que puede causar una cierta indiferencia. Sí, este rey está bien, pero bueno, me daría un poco igual tener un presidente de la República o me daría un poco igual tener otro rey, ¿no? De forma que tenemos que medir ambas cosas, no solo cuál es el sentimiento, no solo cuál es la opinión, sino cómo es eso de intenso en la opinión de los individuos, ¿no? Nos encontramos además con un problema en España, que es las fuentes escasas que tenemos y la falta de continuidad de esas fuentes, ¿no? La principal fuente, sin duda, es el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero ahí hay discontinuidades, no es una pregunta sistemáticamente hecha desde la transición hasta aquí, por ejemplo. Hay una institución privada, una empresa privada que se llama ASEP, que también ha incluido preguntas sobre la monarquía desde hace bastantes años, las propias del Real Instituto Elcano y luego las encuestas que se realizan para medios de comunicación. La pregunta más frecuente en estas encuestas es el nivel de confianza en la monarquía en comparación con otras instituciones. Entonces, típicamente aparece una lista de instituciones políticas, no solo políticas, por ejemplo, ahí está la Iglesia Católica, los medios de comunicación, la policía, el ejército, etcétera, los partidos políticos, los sindicatos, y entre ellos aparece la monarquía. Esta es la pregunta que veremos después, es la que más se ha repetido a lo largo del tiempo y nos permite, por tanto, hacer una evaluación. Pero hay que interpretarla en su contexto comparado, en su contexto histórico del momento. No podemos aislar la valoración que se da de la monarquía de la valoración que se hace en cada momento del conjunto de las instituciones. Luego veremos cómo la crisis política, la crisis de los políticos, la crisis de confianza en los políticos ha afectado también a la crisis de confianza en la monarquía. Por otra parte, tenemos muchas más fuentes en importantes momentos de cambio. Por ejemplo, en la transición democrática se hicieron más encuestas sobre la monarquía y ahora, el año pasado, con la sucesión monárquica igualmente. Lo que sí hay que destacar es que las encuestas, sean del origen que sean, ofrecen resultados bastante semejantes, lo cual nos hace pensar que son básicamente muy fiables. Casi mejor vuelvo a esto. Aquí vamos a ver cómo ha evolucionado la confianza en la monarquía. Tenemos los datos desde el año 94 hasta el año 2015. Son datos del CIS. Tenemos una puntuación en una escala 1-10. Vemos cómo se produce una crisis a partir del año, una bajada casi continuada, ¿no? Si trazamos una línea de tendencia, vemos desde el 94 aquí que hay una casi continua bajada, con una crisis en los años
que coinciden con los daños más duros de la crisis económica, que a su vez también coinciden con el año 2012 con la caza de los elefantes, ¿no? Fue en el año 2012. No podemos separar ambas cosas, ¿no? Y he puesto aquí también un dato, no aparece en el gráfico porque era imposible incluirlo por la fuente del CIS, que es en el año 2015 este 4,3, veis que no llega al aprobado, este 4,3 es de principios de abril del 2015. En la encuesta del RIE, que se realiza un mes después, ya da un 4,9. No tenemos otro posterior, pero suponiendo que esa tendencia se mantuviera, pues probablemente ya hemos pasado el aprobado. La línea azul de abajo es importante porque indica la dispersión de esta media. Sabéis que las estadísticas mienten más que nadie. Sabéis lo típico, que si yo me como un bocadillo y tú no te comes ninguno, la media es que nos hemos comido cada uno medio bocadillo, ¿no? Entonces, cuando tenemos el dato de una media, es muy importante conocer este otro dato, que es el de la dispersión. Es la dispersión. Total, que sí. Vemos cómo esa se acerca a la media. Mientras más cercano esté el dato de la dispersión del dato de la media, menos indicativa es la media, es decir, más fragmentada está la opinión. Y por eso vuelvo a la diapo anterior. Estos son datos de ASEP, de esta empresa privada que os he comentado antes. Aquí vemos cómo en el año 86 las opiniones están muy concentradas en la derecha, es decir, cercanos a las posiciones de bien o muy bien, ¿vale? El año 86. Y vemos cómo en el 2011, sin embargo, hay una concentración en el centro, una importante concentración en el muy mal, que es la posición 0, ¿no? Y en conjunto una dispersión mucho mayor de los valores. O sea, lo que se ha producido es una fragmentación en la opinión pública, que antes estaba concentrada en la parte de bien, muy bien, con muy pocos bien, muy bien respecto a la confianza en la corona, o a la opinión general sobre la corona, y que a partir del inicio de la crisis se fragmenta completamente, ¿no? Aquí veis cómo la evolución en la valoración de la monarquía española sigue muy paralelamente a la evolución de la opinión en el gobierno, y esta línea de puntos, no sé si la veis bien, una pequeña línea de puntos, indica la línea de tendencia. Siempre la monarquía está valorada por encima del gobierno desde el año 94, desde que tenemos los datos del CIS, y veis cómo está siguiendo, sobre todo a partir del 2000, una línea muy, muy paralela. Eso hace que si disminuye, como decía antes, la valoración, la confianza en los políticos, también disminuye la confianza en la monarquía. Antes era la comparación con el gobierno, aquí es la comparación con el Parlamento. Aquí el paralelismo se nota aún más, ¿no? La desviación típica era la palabra que no me salía antes. Es decir, ese dato azul indicaba, la medida de dispersión es la desviación típica. Entonces, si la desviación típica está muy cerca a la media es muy poco representativa. Durante todos estos años vemos unas constantes que marcan claramente la distribución de la opinión sobre la monarquía. Por un lado, las mujeres son más monárquicas que los hombres, quizá por esa fascinación, por el glamour de la monarquía. Por otro lado, las personas mayores son más monárquicas que las personas jóvenes. En buena parte yo creo que aquí pesa el recuerdo de la República. Todavía hay muchas personas vivas que recuerdan qué desastre fue en buena parte aquella República, y el recuerdo de la transición y del protagonismo del rey en ella. Mientras que estos elementos históricos ya no juegan para nada entre las personas jóvenes que no vivieron aquella época y que por lo tanto no juzgan la monarquía en función del pasado, sino de lo que esperan del futuro. Las personas de derecha son más monárquicas. Obviamente también los más contrarios al separatismo regional. Luego veréis que hemos hecho una clasificación de los individuos en función de si son favorables al mantenimiento del statu quo actual en el Estado de las Autonomías, si son favorables a una recuperación
de competencias por el centro o, al contrario, son favorables a una mayor separación y al soberanismo, digamos, ¿no? Pues obviamente hay una línea aquí, ahora lo vamos a ver, y por otro lado los menos educados, las personas con nivel educativo más bajo, también son más monárquicos que los individuos con un nivel educativo mayor. Lo cual nos llevaría, en un caso, digamos, extremo y exagerado, a cuál es el perfil más favorable a la monarquía. Es una mujer de derechas, con un nivel educativo bajo, que vive probablemente en el centro de España, es contraria al separatismo y que tiene un nivel, bueno, esto ya lo he dicho, nivel educativo bajo. Y el menos favorable sería un hombre joven, universitario, de izquierdas y probablemente catalán, por ejemplo, ¿no? Hemos visto antes esa línea, ¿no?, de descenso continuado del prestigio de la monarquía y de la popularidad del rey, y vamos a ver cómo la abdicación del año pasado cambió completamente esto, ¿no? La abdicación, hicimos una encuesta que tenéis colgada en la web del Elcano, que podéis consultar. La abdicación fue aprobada por la gran mayoría, por la inmensa mayoría de los españoles, con una puntuación de 7,4, es la media en la escala 1-10. Y esto fue aprobado tanto por monárquicos como por republicanos. Pero sobre todo hizo que se cambiara la perspectiva con la que se juzgaba al rey anterior. Es decir, a partir de la abdicación a don Juan Carlos ya no se le juzgaba por sus últimos sucesos o por los escándalos familiares, sino por su labor desde los finales del franquismo hasta ese momento. El reinado de Juan Carlos es valorado con una nota media de casi notable, un 6,9, si redondeamos sería un 7. Eso fue en junio. También un poco antes, en abril del 2014, es decir, antes de la abdicación, la nota es más baja, casi 2 puntos más baja, tiene un 5,1, es decir, el mero hecho de la abdicación mejoró su imagen en casi 2 puntos. Y como digo, esa apreciación se debe a que de pronto el foco de los españoles se pasó de su presente a toda su historia, a su pasado, ¿no? Por posición ideológica vemos claramente cómo, según nos movemos de la izquierda a la derecha, esa valoración aumenta. Igualmente, de los nacionalistas separatistas a los que aceptan el statu quo autonómico actual, a los centralistas, igualmente esa posición aumenta. Y como es obvio, esto quizá es redundante, entre los que prefieren la monarquía su puntuación es mucho mayor que entre los que prefieren la república. Pero hay que señalar que incluso entre los que prefieren la república, la valoración del reinado de don Juan Carlos es de un 5. Es decir, es una puntuación muy alta si tenemos en cuenta que estamos hablando de republicanos, ¿no? Por características sociodemográficas, como os decía antes, vemos igualmente cómo los que tienen estudios primarios presentan una valoración más alta, cómo aumenta la valoración con la edad y cómo es también algo mayor entre mujeres que entre hombres. Esta pregunta que he copiado literalmente aquí del informe, vemos cómo todos, y que procede de una encuesta que publicó la SER, cómo a todos, derecha o izquierda, identificando por tal voto PP o voto PSOE, a todos les pareció que esa abdicación era necesaria y positiva, ¿no? Tanto los votantes del PP con un 80% como los votantes del PSOE con un 66%, ¿no? Obviamente entre los votantes del PSOE hay mucho más republicano, este 16,4% a los que le parece irrelevante son personas en las que creen que da igual quién sea el que encabece la corona porque es igualmente una monarquía, ¿no? Y ahora vemos aquí cuál es la opinión, medida de otra forma, en vez de con una media de 1 a 10, medida por estas variables, positiva, muy positiva, etcétera, etcétera,
de todo el periodo del reinado de Juan Carlos I. Y vemos cómo entre los votantes del PSOE hay positivos, que consideran positivamente ese reinado. Tenemos 58 más 28, es decir, la inmensísima mayoría, pero también entre el PSOE, aunque sea algo más pequeña, esa mayoría es clarísimo que hay una valoración muy positiva general del reinado de Juan Carlos, ¿no? ¿Qué expectativas generó la sucesión? Esto procede también de esta encuesta que hicimos inmediatamente después de la sucesión y que, como os digo, podéis consultar en la web. Preguntábamos si el nuevo rey produciría una monarquía más o menos, estas cosas que vemos aquí, más o menos transparente, más o menos cercana a la sociedad en su conjunto, y vemos cómo hay generalmente para todas ellas una respuesta positiva. Se espera que la monarquía sea más transparente, que sea más cercana a la sociedad en su conjunto, que sea más sencilla, más austera, este era un dato importante, más cercana a los sectores más débiles de la población. Y preguntábamos también por la influencia concreta del nuevo reinado, del nuevo rey, en algunos elementos que nos parecían preocupantes o en los que creíamos que la gente podía pensar que el rey tendría alguna influencia, ¿no? Lo que vemos aquí es que, excepto el elemento más importante es el de la mejora de la imagen de España, la imagen internacional de España, ¿no? Ahí tenemos un 37% más que piensan que va a tener una influencia importante, más otro 16% que piensan que va a ser muy importante, ¿no? Es decir, un 54%, más de la mitad cree esto. En los demás casos, la respuesta positiva, digamos, respecto a una expectativa de que el nuevo rey tenga alguna influencia en eso, es pequeña. Digamos. Es decir, yo creo que los españoles, lo que esto nos muestra es que los españoles son básicamente conscientes de que el papel del rey es importante, sobre todo como representante del país en la esfera internacional, ¿no? Por ejemplo, no se espera del rey que pueda suponer un cambio relevante en aspectos como el encaje de Cataluña dentro de España. Bueno, ya esto está claro. En este momento la mejora de la situación económica, obviamente, el prestigio de la clase política, el mantenimiento de la unidad de España, hay más dudas, pero cuando la pregunta se refiere claramente a Cataluña, vemos que no. El cambio constitucional, la lucha contra la corrupción, etcétera. Es decir, como antes nos explicaba Charles, el rey, su papel básicamente en la concepción de los propios españoles no es tanto de árbitro interno, sino de representante ante el exterior, ¿no? Hicimos también una pregunta espontánea, una pregunta de respuesta espontánea que espera usted de esta nueva monarquía, ¿no? Y lo que aparecía básicamente es esto, pues menos escándalos relacionados con la Casa Real, una mejora de nuestra imagen internacional, más cercanía a la gente, y se mencionaba mucho también este elemento de, bueno, es un nuevo rey, es más joven, es un cambio generacional, algo que se espera en conjunto también de la clase política, ¿no? Incluíamos una pregunta de valoración del que todavía era príncipe entonces, porque ya digo, la encuesta se hizo en los días inmediatamente siguientes a la aplicación y antes del cambio, digamos, y vemos cómo se valora muy positivamente todos los elementos, con un notable prácticamente, pero sobre todo el de la formación. Esto es algo, digamos, que ya forma parte de los tópicos continuos, ¿no? Es el rey mejor formado de la historia española, etc. A la pregunta sobre si esa sucesión refuerza la monarquía o refuerza la democracia, es decir, no son dos preguntas alternativas, ¿no? La pregunta es, ¿refuerza la monarquía, esta sucesión monárquica, refuerza la democracia? Vemos cómo sistemáticamente son más los que piensan que efectivamente refuerza la monarquía que los que piensan que eso refuerza de alguna forma la democracia española. Aquí de nuevo vuelve a aparecer esa idea de que el papel del rey en la vida política interna es pequeño.
¿no? Y de nuevo tenemos la misma distribución de opiniones que encontrábamos antes. Siempre las expectativas más positivas están pues, entre las personas más mayores, los que tienen estudios más bajos, algo más las mujeres que los hombres, etcétera, ¿no? Pero en todos casos se ve esa clara predominancia de la opinión sobre la monarquía a la opinión sobre un posible efecto en la vida política española, ¿no? En general. Igual pasa con las variables ideológicas, ¿no? Ideológicas o de identidad nacional territorial. Esto se ve un poco mal. Bueno, la pregunta es, ¿qué modelo de Estado le parece preferible para España? ¿Una monarquía constitucional o una república? Esto es también de esa encuesta de junio del 2014. Vemos aquí de nuevo, bueno, en el total, en junio del 2014 tenemos un 53% favorable a la monarquía, un 37% favorable a una república, y su distribución pues sigue las mismas líneas de siempre. Siempre son los mismos los que ofrecen resultados más monárquicos o más republicanos. No voy a repetir porque es un poco reiterado respecto a lo que dije antes. Por adscripción ideológica volvemos a tener lo mismo. La izquierda prefiere una república, la derecha y el centro prefiere una monarquía. Hay que aclarar aquí que cuando hablamos de izquierda y derecha, estamos hablando de en una escala de 1 a 10 o de 0 a 10, la izquierda ocuparía los 3 puntos más a la izquierda, la derecha los 3 puntos más a la derecha, o 4 y 4, y el centro el resto. Es decir, en el centro hay muchísimos votantes del PSOE y del PP. El centro es de verdad el centro, es un centro muy amplio que tiene a su vez internamente, porque realmente cuando se habla en política y en encuestas del centro, el centro no existe, nadie se define a sí mismo como de centro. Bueno, habrá gente que lo haga, pero en el fondo todos son o un poquito más de derechas o un poquito más de izquierdas, ¿no? Y entonces, esta gran diferencia que vemos aquí entre un 78% de la derecha a favor de una monarquía y solo un 26% en la izquierda a favor de una monarquía, hay que recordar que no estamos hablando el conjunto de los votantes de PP o votantes del PSOE. Esto es algo más amplio que ello, y ese centro incluye a muchísimos votantes de ambos grandes partidos, ¿no? Igualmente, la diferencia es muy llamativa respecto a la opinión sobre la configuración territorial. Llama la atención entre el caso de los que aquí llamamos nacionalistas, pero quizá habría que haber puesto otro nombre más como separatistas, no sé. La preferencia clarísima por la República y viceversa en el otro caso, ¿no? Hicimos un análisis clúster de estos datos para agruparlos, ¿no? Y lo que vimos era bastante positivo desde la perspectiva de la continuidad monárquica en el país. Uno de los datos era que entre los que prefieren la República, un 38%, estamos hablando de datos del año pasado, de junio del año pasado, un 38% de los que decían que preferían la República como modelo de Estado, sin embargo, tenían una buena opinión de la contribución del rey Juan Carlos a la historia de España, una buena opinión del rey Felipe, del entonces príncipe Felipe, tenían buena opinión de la abdicación, les parecía muy bien que se hubiera producido, y por lo tanto, aunque eran republicanos, o aunque supongo que lo siguen siendo, porque esto hace solo un año, no se les podía considerar, digamos, profundamente contrarios al mantenimiento de la situación, ¿no? La izquierda está dividida en partes casi iguales. En el centro y en la derecha domina una opinión positiva sobre todo esto, sobre la contribución del rey, sobre la figura del príncipe, sobre el hecho del cambio, sobre la sucesión. Y lo que quedaba más claro es que el eje más importante era ese de centralismo-separatismo, ¿no? Los separatistas tienen una opinión mala sobre ambos reyes, es decir, sobre el anterior y sobre el presente,
Y lo contrario ocurre con los favorables al mantenimiento de un Estado incluso más centralizado que el actual, ¿no? Con esos datos hemos hecho esta distribución de la opinión pública. Aquí encontramos que hay un 58% de monárquicos, un 20% de republicanos a los que hemos llamado pragmáticos, es decir, sí son republicanos, por principio son republicanos, pero en este momento de la historia española, en esta situación concreta, no les parece nada mal que se mantenga esta monarquía, ¿no? Y solo tendríamos a un 22% de republicanos doctrinarios, digamos, republicanos por principio coherentes, ¿no? Y digo, no, soy republicano y en cualquier circunstancia es mejor también para España ahora una república que el mantenimiento de la monarquía, ¿no? Vamos ahora a datos más actuales. Estos proceden del último barómetro del Real Instituto del Cano. También lo podéis encontrar colocado en la web. Aquí vemos cómo la monarquía tiene un 4,9, que ya son varios puntos más, como antes os he mencionado, que el 4,3, perdón, varias décimas más que el 4,3 anterior de abril del 2015 que publicaba el CIS. Y vemos cómo está por encima de todas las instituciones propiamente políticas, que esto, como os decía antes, es una constante, está siempre por encima de la monarquía de las demás instituciones políticas. ¿Quiénes están por encima o qué está por encima de la monarquía? Pues dos elementos que siempre en las encuestas aparecen como muy bien valorados por los españoles, que son las Fuerzas Armadas y policiales y Guardia Civil, ¿no? Los medios de comunicación están prácticamente valorados a la par con un 5,1, pero bueno, pasan del aprobado, cual ya hay que mencionarlo, ¿no? De nuevo, la confianza en la monarquía, según ideología, sigue esa línea de siempre, de izquierda a centro-derecha. El sistema, hemos preguntado también por el sistema parlamentario preferido, si esto si había cambiado o no respecto al pasado. Tenemos una práctica división completa de opiniones, un 43% a favor de la república parlamentaria, un 45% a favor de la monarquía parlamentaria, es decir, hay una completa fragmentación ahí. Por segmentos estamos viendo también cómo hombre-mujer, las dos de arriba, veis cómo están invertidos, ¿no? Es decir, los hombres dominan en la preferencia por la república, las mujeres dominan en la preferencia por la monarquía y en porcentajes prácticamente idénticos, ¿no? Y vemos igualmente por edades cómo la preferencia por la monarquía sigue aumentando con la edad, hasta llegar al 58% entre los de 65 o más años. Se mantiene esa distribución en relación con el nivel educativo. Aquí llama la atención el dato de Cataluña, Madrid o Cataluña. No teníamos una muestra suficiente para hacer un desglose semejante para cada una de las comunidades autónomas. Vemos igualmente aquí que son imágenes invertidas las de Madrid y Cataluña, ¿no? Es decir, el 56% de los catalanes prefieren la república, el 54% de los madrileños prefieren la monarquía. La media está más cercana de Madrid que de Cataluña. En cuanto a estas otras categorías sociodemográficas, pues igual, coinciden en parte, claro, las amas de casa básicamente son mujeres, los jubilados, claro está, tienen más de 65 años, entonces también apreciamos aquí, pero claro, las amas de casa, las que tienen de profesión ama de casa, no solo son mujeres, sino que son mayores, porque las mujeres jóvenes amas de casa son escasísimas, ¿no? Siguen existiendo, pero son pocas. Por ideología, vemos de nuevo esta distribución que está muy, muy marcada, ¿no? Tenemos un 80% de la derecha a favor de la monarquía y solo un 18% en la izquierda. Pero vuelvo a recalcar que estamos hablando de los extremos, ¿no? O sea, el dato más importante aquí es el centro, el más semejante a la media, como es natural, ¿no?
hicimos una pregunta de respuesta espontánea sobre por qué prefiere usted esto, ¿no? Primero, ¿quiere usted una monarquía? ¿Quiere usted una república? Contestaban lo que fuera y después les preguntaban, bueno, ¿y nos puede dar su explicación de por qué? ¿Por qué prefiere usted una república o por qué prefiere usted una monarquía? Y aquí mi conclusión es que es muy difícil la discusión, es muy difícil la conversación entre monárquicos y republicanos porque están argumentando en distintos órdenes de cosas, ¿no? Entonces, vemos que los republicanos, sus principales argumentos son estos, ¿no? Conocidos por todos. La monarquía no es igualitaria, ellos dicen no es democrática, pero lo que quieren decir es que no es igualitaria, ¿no? En realidad. Es decir, que no cualquier individuo puede llegar a ser rey. Democrático se referiría a la forma en la que se le elige, pero tampoco les parecería bien si la monarquía fuera refrendada y, por tanto, elegida en ese sentido, ¿no? O sea, lo que quieren decir es injusto que por ser hijo de uno pueda llegar a ser jefe de Estado, ¿no? Es arcaica, es obsoleta, es cara. Bueno, ya vimos con los datos que nos daba ayer Julie que esto no es cierto, pero bueno, los que dicen es cara realmente no se molestan en averiguar cuánto cuesta. Es innecesaria, sobra. O argumentos de identidad. Yo soy republicano, no hace falta argumentar más. Estoy contra la monarquía porque soy republicano, o estoy a favor de la república porque soy republicano. Es una pura aquí, redundancia, argumento de identidad. Soy republicano porque toda mi familia lo ha sido, etcétera, ¿no? O un wishful thinking, un brindis al sol. Bueno, es que la república, como estamos en una situación de crisis, la república traería el cambio. No se sabe por qué, a través de qué mecanismos una república iba a producir un cambio positivo, en qué sentido, ¿no? Pero, bueno, hay esto. Pero, como veis, la que más peso tiene es el argumento ese de la monarquía no es igualitaria, ¿no? De todos estos argumentos, solo hay uno que puede discutirse, que es el del coste, ¿no? Porque que no es igualitaria es evidente, ¿no? Que es arcaica, obsoleta, no se puede discutir, porque, bueno, sí, obviamente es antigua, pero ¿qué significa que sea arcaica o obsoleta? Es cara, como digo, se puede discutir. Es innecesaria, tampoco se puede discutir, porque ¿cómo podríamos llegar a la conclusión de, excepto probándolo en la práctica, ¿no? Y las otras dos, pues igual, no dan lugar a una conversación, ¿no? Los argumentos de los monárquicos, sin embargo, son pragmáticos. Son argumentos racionales. También hay peso de la identidad, pero tiene mucho menos peso que el argumento racional y pragmático, ¿no? El principal es la monarquía ofrece estabilidad. El otro, el de estoy acostumbrado a esto, es una forma de decirlo primero también, en realidad, aunque no se diga, ¿no? Como ya estoy acostumbrado a esto, la verdad es que no me gustaría un cambio. Me parece más estable que las cosas se mantengan como están, ¿no? Los otros argumentos son también pragmáticos. La monarquía ha producido un buen resultado. La república produjo un mal resultado, es un argumento a favor de la monarquía. Además, la monarquía da más prestigio internacional, por eso del glamour. Le gusta este rey, le parece que lo hace bien. Un argumento de identidad, es monárquico, y la monarquía es más barata. Es curioso que también mencionen el precio. Entonces, si comparamos ambas cosas, ¿no? La distribución de argumentos en un grupo y el otro, vemos que entre los monárquicos, esta parte naranja, la más grande, dominan esos argumentos pragmáticos, mientras que entre los republicanos lo que dominan son argumentos ideológicos, ¿no? Y eso hace muy difícil que se pueda conversar, porque cuando los monárquicos dicen es que esta monarquía ha funcionado bien, ha dado buenos resultados para España, ¿por qué vamos a perder tiempo en unas elecciones eligiendo un presidente de la República? ¿Qué garantía tenemos de que lo vaya a hacer mejor que el rey, etcétera, etcétera? Los otros lo que contestan es no, es que la monarquía es antidemocrática, es que no es igualitaria, es que no hay derecho, es que ¿por qué tiene que vivir ese individuo allí? ¿Qué hace por mí? Y si yo no lo he votado, ¿por qué está allí, ¿no? Entonces, aquí no hay forma de discutir, solo hay un argumento que es el del coste. Ya vimos que es un argumento al que se pueden aportar pruebas fácilmente, ¿no? Otra cosa importante a señalar aquí es que la valoración del pasado
es un argumento importante para los monárquicos, no solo la valoración del pasado histórico, digamos, lejano, sino el concreto, es decir, la posición de Juan Carlos I, la aportación de Juan Carlos I a la historia de España y, sobre todo, la evaluación que se hace de la experiencia republicana, que es un argumento muy a favor de la monarquía, ¿no? Mientras que los republicanos no utilizan para nada los argumentos del pasado, no tiene ningún peso. Es este amarillo que en la tarta de los republicanos no existe, ahí no hay nada de esto, ¿no? Esto es importante porque quiere decir que para los republicanos, pese a esa posición de principios, pueden perfectamente reconciliarse con esta monarquía concreta, porque no tienen nada en contra de esta monarquía concreta, es una cuestión de principios, ¿no? Y ambos grupos coinciden en esa evaluación del pasado. Por tanto, la conversación es difícil, pero por otra parte y por suerte es una conversación no necesaria porque todos están convencidos de que España seguirá siendo un sistema monárquico en el futuro. Hemos hecho en los próximos 20 años, el 51% está convencido de que España seguirá siendo una monarquía, y de esto están convencidos tanto los monárquicos como los republicanos. ¿Veis aquí la distribución? Donde cruzamos cuál es el sistema preferido con el sistema previsto, ¿no? Los que prefieren la monarquía parlamentaria... a ver, un momentito. Ahora mismo no soy capaz de interpretar mi propia diapo, pero bueno, creedme. Entre los republicanos, y yo creo que es así, entre los republicanos el 43% piensa que en el futuro España seguirá siendo una monarquía en los próximos 20 años, o sea, un futuro largo, ¿no? Y cuando hacemos una distribución por segmentos vemos que también en todos los grupos, sean más o menos favorables a la monarquía, en todos vemos cómo hay un convencimiento de que España seguirá siendo una monarquía en el futuro. Y solo entre la izquierda, pero la izquierda más izquierda, solo ahí hay dudas, digamos, la izquierda que ahora podría estar representada por Podemos, Izquierda Unida, ese grupo, ¿no? Solo entre ellos y entre los, no lo he puesto aquí, pero entre los más separatistas, digamos, hay esa duda de si España seguirá o no siendo una monarquía en el futuro. Por otra parte, la valoración de este rey es ya muy alta en España, ¿no? Antes estábamos valorando la monarquía como institución, aquí valoramos la figura del rey, ¿no? Esta es la encuesta que hicimos en mayo de este año. Se ha dado a valorar a una serie de líderes mundiales y vemos cómo la puntuación de Felipe VI es prácticamente igual, un poquito por encima del propio Barack Obama, solo por debajo del Papa Francisco y muy por encima de otros presidentes de república o presidentes de gobierno de otros países, lo cual nos hace pensar que hay una base de opinión pública muy importante de sostenimiento de esta monarquía. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, la verdad que lo de medir, lo de poner datos sobre la mesa clarifica mucho las cosas y genera muchas preguntas al mismo tiempo. Así que yo creo que tenemos un ratito antes de la clausura para algún ratito de preguntas, de debate. Así que, Elisa. Y después aquí... Bueno, gracias, Carmen, por tu exposición y por todos estos datos muy ilustrativos. Yo me ha parecido muy curioso lo de, bueno, curioso aunque no sorprendente,
lo de Cataluña, ¿no? Como catalana que soy me preocupa especialmente. Entonces, decías que en la encuesta esta solo un 35% de los encuestados creen que el nuevo rey Felipe VI tendrá influencia en el encaje de Cataluña dentro de España. Y entonces, al hilo de esto decías que los españoles en general esperamos más de él en la esfera internacional que dentro de nuestro propio país, dentro de España. Entonces, a mí me preocupa eso, ¿no? Que cuando se trata de una cuestión como es esta, ¿no? Como la del secesionismo catalán, que parece que vamos, ellos están... vamos, que lo quieren llevar al extremo, me preocupa que esperemos en general tan poco del rey y entonces yo quería una respuesta concisa y sincera de realmente qué es lo que opinas tú, si Felipe VI puede hacer algo o si debería o si debería mantenerse al margen, porque eso es lo que estoy quiero decir, que lo que pretenden hacer, claro, está ya no solo al margen de la legalidad. Es que pone en peligro a la unidad de España y a los catalanes, a los que no somos separatistas. Mal. ¿Contesto ya o cogemos más? Muchas gracias, Carmen. Simplemente quería saber si podríamos estar ante el primer momento, por así decirlo, en el que esa tendencia a que la valoración de la monarquía y del Gobierno y el Parlamento convergen, o sea, si es la primera vez en la que eso comienza a divergir, ¿no? Porque vemos, ¿no?, la tendencia a que mejore la opinión pública de la monarquía, mientras, al menos que esté equivocada, la tendencia a valorar el Gobierno disminuye. Entonces, sí podría ser eso. Vale, muy bien, sí. Gracias, Carmen, por tu ponencia y por ilustrarla con gráficos, la hace mucho más inteligible. Me interesa la cuestión de la valoración positiva de la monarquía, que como nos has ilustrado en tu gráfico es de las más positivas, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?, la Policía y Guardia Civil, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Pero sobre todo quería compararlo en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con las Fuerzas Armadas. Querría hacer dos preguntas al respecto, y es si sabes si el perfil de personas o encuestados que dan esa valoración positiva a la monarquía como institución es similar al que valora positivamente estas dos instituciones, ¿no?, Policía, Guardia Civil y Ejército, Fuerzas Armadas. Y, en segundo lugar, si te pudieras atrever a aventurar sobre si hubiera algún motivo en común que motive esta valoración positiva, no sé, si a lo mejor de carácter histórico, por ejemplo, en su papel durante la transición, o como ha podido decir Charles en la anterior ponencia, si ha sido por su acción, por la percepción de su acción positiva que les ha arrogado mayor legitimidad que durante el régimen franquista. Gracias. Vale, sí. Gracias, Carmen, también. Solo quería saber si no ha salido en lo que nos has enseñado, pero era para saber si en los otros países con monarquías, si la ciudadanía tiene la misma valoración o no lo sabemos. No lo sabemos. Vale. Vamos, alguien lo sabrá. ¿Ya? Bueno, la pregunta de Lisa es muy difícil realmente y quizá yo no soy la persona más apropiada para contestarla. Quizá Chal pueda contestar mejor esto. A ver, yo lo que puedo contestar es por qué los españoles piensan que el rey no puede hacer gran cosa en el caso catalán. Yo creo que los españoles están siendo ya muy fatalistas al respecto, ¿no? La mayor parte de los españoles está cansado del asunto catalán, como se cansó previamente del asunto vasco, es agotador, ¿no?, para la mayor parte de la gente que no tiene mucho interés por la política, pero dice, bueno, ¿y por qué tenemos que estar sufriendo todo esto continuamente, ¿no?
y no creen que el rey pueda hacer mucho, porque como sabemos, y lo sabe la mayor parte de los españoles, el rey no tiene poderes ejecutivos, entonces, bueno, puede hablar, puede intermediar, puede intentar ilusionar, puede abrir caminos, puentes, etcétera, pero básicamente su influencia sobre la constitución interna territorial del Estado es muy pequeña, ¿no? No sé, probablemente... y yo creo que lo que puede hacer es lo que hace, lo que está intentando hacer. No creo que pueda hacer mucho más que eso, pero quizá Chal... Bueno, si quieres, continúo con las otras y después vuelve Chal, si quieres, sobre este tema. Sí hay un aumento, Blanca decía, ¿no? Hay un aumento, una mejoría de la opinión pública respecto a las instituciones, ¿no? Esta caída tiene que ver con la crisis económica, ¿no? Los españoles han sufrido mucho en estos últimos años, bueno, y siguen sufriendo. Y lo que vemos es una mejoría general del estado de ánimo de los españoles en esta encuesta y en otras. En todas notamos que hay una tendencia a ser más optimista, a valorar mejor todo, las instituciones nacionales o internacionales, y eso afecta al gobierno, afecta al Parlamento, afecta a todas incluso hasta los partidos políticos, que siempre están en la cola por abajo en cuanto al prestigio. Pero quizá aquí sí podemos ver que hay un mayor aumento de la confianza en la monarquía que el aumento que se produce respecto a las otras instituciones. Y ese mayor aumento, ese plus, vendría dado por la sucesión, precisamente, ¿no? Digamos que siempre hay una gran línea de tendencia, de confianza, que tiene que ver con esto, con la estabilidad económica, etcétera, etcétera, el prestigio general de todas las instituciones estatales, pero el cambio, la sucesión monárquica, ha hecho que el repunte suyo sea mayor que el repunte de las otras instituciones. Lo que preguntaba Diana, no tengo una respuesta porque no hemos hecho un análisis de qué perfil tienen los individuos que valoran más alto a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a Guardia Civil, etcétera. Entonces, no puedo contestar porque no hemos hecho ese análisis desglosado, no sé qué relación la puedes imaginar, pero dado que tienen esa puntuación tan alta, yo diría que la buena opinión sobre Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado está mucho más extendida, es mucho más unánime, digamos, mucho más transversal a todo tipo de divisiones, ya sean sociodemográficas o ideológicas, ¿no?, que el de la monarquía. El de la monarquía está más segmentado, mucho más segmentado. La de Daniel ya ha contestado. No sé si Chal quiere decir algo sobre el papel del rey en esta crisis catalana. Sí, bueno, es una buena pregunta, Elisa. Nosotros veníamos diciendo, efectivamente los datos de Carmen lo contradicen, ¿no?, pero veníamos diciendo que el rey don Juan Carlos había jugado un papel positivo en este terreno. Yo creo que jugó un papel muy positivo al principio. Me estaba acordando antes en la rueda de prensa, alguien me ha preguntado, bueno, ¿y qué pensará Felipe VI cuando quitan el busto de su padre del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Bueno, me he reprimido y he intentado explicar racionalmente que probablemente pensará o probablemente recordará que su padre habló en catalán en febrero del año 76 durante su primera visita a Cataluña, en un momento en que, por supuesto, desde el ámbito público no se hacía eso. Coincidiendo con esa visita, por cierto, se modificó el registro del Código Civil para que se pudieran registrar los nacimientos de niños catalanes con nombres catalanes, cosa que hasta entonces no se había podido hacer legalmente. Es decir, mi reflexión era, para alguien sensato, pues parecería obvio, ¿no?, que gracias al rey en buena medida tenemos la Constitución del 78, gracias a la Constitución del 78 tenemos el Estatuto Catalán de Autonomía del 79, gracias al Estatuto Catalán de Autonomía Cataluña ha conocido los mayores niveles de autogobierno de su historia, no ya la historia reciente, sino de su historia milenaria o supuestamente milenaria. Gracias al Estatuto de Autonomía, el catalán, la lengua catalana, la cultura catalana han experimentado un auge también sin precedentes en la historia del país. Y bueno, en fin, yo me imagino que al rey actual, a Felipe VI, le producirá pena o algo más, ¿no? Nosotros, cuando se produjo la abdicación,
pensamos que el rey debía aprovechar su discurso de investidura como rey para lanzar algunos mensajes en este terreno, ¿no? Y, por ejemplo, que utilizara las 3 lenguas no castellanas del país, ¿no? De España, catalán, gallego y euskera. Al final eso quedó reducido a moltes gràcies, escarricasco y en gallego no me acuerdo cómo es. Muchas gracias. Bueno, que era, a mí personalmente me pareció un esfuerzo bastante pobre, ¿no? Yo creo que el rey puede hacer más, puede hacer bastante para generar una cultura que en España no existe. En España, que es un Estado federal o semifederal, no tiene cultura federal. El uso de otras lenguas produce bastante rechazo, ¿no? Y esto lo hemos constatado todos en nuestras vidas cotidianas. Somos bastante poco transigentes y tolerantes ante el uso de otras lenguas españolas, ¿no? Y la Constitución las reconoce como otras lenguas españolas. El castellano madrileño tiene cierta tendencia, si oye hablar en catalán por la calle, en Madrid, pues le molesta, ¿no? En cambio, oye hablar árabe o inglés y le parece fenomenal y es señal de que Madrid es una ciudad abierta, cosmopolita, etcétera. Ha habido muy poca tolerancia, ¿no? En relación con el pluralismo lingüístico, yo creo. ¿Cómo puede contribuir el rey? De nuevo, a través de su capacidad simbólica, utilizando esas lenguas. Siendo presidente de la Fundación Príncipe de Girona, hablando en catalán cuando va a Girona. Es decir, vinculándose a iniciativas públicas y privadas que pongan en valor el carácter plural de la sociedad española, ¿no? Somos una sociedad plurilingüe. Una 1/4 parte de los españoles hablan habitualmente otra lengua que no sea el castellano o el español. Ahora bien, como decía Carmen, en última instancia el problema es que en una monarquía parlamentaria el rey tiene sus potestades muy tasadas. Nosotros, bueno, estoy hablando en el plural majestático, yo tenía la ilusión de que el inicio de su reinado coincidiera con una cierta iniciativa gubernamental de apertura de proceso constituyente o por lo menos de apertura de ese debate nacional al que me refería antes, que incluyera la posibilidad de una reforma constitucional que, digamos, ofreciera un horizonte de esperanza. Bueno, como sabéis, el partido actualmente en el gobierno se ha cerrado en banda ante esa posibilidad, no ha movido ficha y en cierta medida ese mensaje esperanzador del discurso de proclamación del rey se ha diluido mucho, ¿no? Ha perdido fuerza. Dicho esto, y entiendo tu sorpresa y creo que tu frustración, que es la mía, ¿no? Resulta bastante chocante que la gente perciba con tanta claridad la importancia del rey en la dimensión internacional y no en esa dimensión territorial. A pesar de todo, yo sigo pensando que en los estados compuestos, en las naciones compuestas, como el Reino Unido, como Bélgica, como España, ese aspecto de la monarquía como institución que puede contribuir a ese reconocimiento de la diversidad dentro de la unidad puede jugar todavía un papel importante. Respecto a la pregunta que hacía Daniel, yo imagino que cada uno de los estados que son monarquías parlamentarias hacen a su vez de vez en cuando encuestas sobre este tema, pero no las conozco. Sí. Efectivamente, y pensando en para qué sirve el ejercicio en el que estamos involucrados estos días aquí, hay muchas encuestas en el Reino Unido que, por supuesto, arrojan resultados muy distintos, ¿no? Hay bastantes en Bélgica por el tema de la sensibilidad lingüística y de las relaciones, digamos, centro-periferia o de las tensiones territoriales y identitarias. En cambio, en los países escandinavos, por lo que yo sé, prácticamente no se hacen encuestas porque prácticamente nadie cuestiona la institución. Entonces, si no es un problema, ¿para qué estudiarlo, ¿no? Y en Japón ocurre exactamente lo mismo por el tema que os decía antes. Si es tabú hablar sobre el emperador en el metro, un encuestador es que no puede hacer una encuesta en Japón sobre la monarquía porque resulta ofensivo prácticamente plantear ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que deberíamos intentar, con la ayuda de Carmen y de otros expertos, elaborar cuestionarios que pudieran ser extrapolables a otros países, a otras, sobre todo Bélgica es un caso que nos interesa mucho, Reino Unido nos interesa también, aparte de que son sociedades donde se pueden hacer encuestas por internet o por teléfono con mucha facilidad, y para intentar crear un banco de datos que puedan alimentar el estudio comparado de las monarquías parlamentarias, ¿no?
esa podría ser una conclusión también del trabajo de hoy. Creo peculiar. Bueno, sí, que no se alarme nadie. A mí me gustaría escuchar vuestras voces una última vez, entonces, antes de que nos vayamos todos. Entonces, si queréis, no quiero obligar a nadie que se pueda sentir incómodo con esta idea. Yo ahora voy a hacer algunos comentarios generales para daros tiempo a pensar. Lo que me gustaría es que me transmitierais, cada uno, digamos, una idea sobre todo lo que hemos estado discutiendo aquí, ¿no? Vuestra conclusión, o bien, en fin, no quiero ni siquiera sugerir ideas para no contaminar el proceso. Una reflexión sobre la utilidad del ejercicio en el que habéis estado participando, el interés del mismo, pero sobre todo, quizás, pensando en el futuro, ¿no? Somos un think tank, así que tenemos que pensar en clave prospectiva. No prescriptiva necesariamente, pero al menos prospectiva. Es decir, qué tipo de continuidad puede tener este tipo de iniciativa y también, bueno, quizás algún comentario sobre las cosas que os hayan parecido más interesantes, más relevantes, cuestiones que no hemos abordado, que pensáis que debíamos abordar y quizás también alguna reflexión sobre la pregunta de fondo que ha estado revoloteando por aquí, que es qué diablos se puede hacer para romper esta tendencia que ha descrito Carmen tan claramente, ¿no? Es decir, el rechazo o la desafección o la indiferencia que suscita la institución entre menores de 35 años. Bien, yo voy a hablar un poco entonces para daros tiempo a pensar y luego haremos la entrega de diplomas. Y luego me gustaría que nos hiciéramos una foto de grupo, quizás en la escalera, dado que está lloviendo, puede ser divertido si no nos caemos. Bueno, algunas conclusiones muy rápidas. Como sabéis, organizamos este curso porque habíamos detectado un déficit. Nos había sorprendido averiguar, constatar que en realidad hay muy poca literatura académica, literatura científica sobre el tema de la monarquía parlamentaria en lo referido a su funcionamiento real, no tanto, por supuesto, la literatura jurídica a la que Goran se ha referido y a la cual él ha contribuido muy activamente. Yo creo que ese diagnóstico se mantiene, es decir, estábamos en lo cierto, no existe esa literatura. Y creo que también estábamos en lo cierto al pensar que valía la pena intentar contrarrestar ese déficit. Creo que también se ha puesto de manifiesto que la monarquía, hablar sobre la monarquía parlamentaria es una manera interesante de hablar sobre otras muchas cosas de interés, ¿no? Porque si lo pensamos, hemos estado hablando sobre el Estado y no hay democracia sin Estado, por lo tanto hablar del Estado siempre es importante. Hemos hablado tangencialmente, por supuesto, pero también hemos hablado de la nación, del pluralismo de la nación española, de la diversidad de la nación española. Hemos hablado también de política exterior, de las relaciones internacionales, de cómo interactúan los estados entre ellos. Hemos hablado también de cuestiones identitarias, religión, valores. Es decir, hablar sobre la monarquía nos permite también adoptar un enfoque muy transversal a la hora de estudiar no solamente España, sino el mundo europeo y el mundo global en el que vivimos, ¿no? Mi tercera conclusión sería que para poder enfrentarnos a este reto académicamente de una manera solvente, desde el punto de vista académico, lo tenemos que hacer, como decía, de forma transversal. Es decir, esto es un ejercicio en el que tienen que participar historiadores, politólogos, juristas, expertos en relaciones internacionales, sociólogos, quizás incluso antropólogos, que nos entiendan, que nos ayuden a entender mejor esta dimensión identitaria, la dimensión también simbólica. Y bueno, todo esto nos ha dado lugar a una reflexión entre los que hemos organizado este curso y creo que es viable, es posible hablar de la existencia de un proyecto, ¿no? Nuestra idea sería
con la participación de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, del Real Instituto Elcano, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de la Fundación Transición Española y eventualmente de otros organismos públicos y privados, intentar crear primero en España una pequeña red de personas que se interesan por estas cuestiones. Y para mí lo más bonito de esto podría ser pues, que alguno de los presentes pudiera quizás pensar en hacer una tesis doctoral o algún tipo de investigación sobre estos temas en sus múltiples y muy variadas facetas, y utilizar esta base luego para crear una red internacional. Seamos modestos, en primer lugar una red europea y luego quizás una red más amplia. Ayer tuiteó el embajador de España en Suecia, a raíz de la intervención de Goran, aplaudiendo esta iniciativa, dándonos la enhorabuena y diciendo esto hay que repetirlo en Estocolmo. O sea que ya tenemos una primera cita en Estocolmo. Gracias, Diana, por tuitear tan eficazmente. Quinta conclusión, y esto ya es temas más sustantivos, ¿no? A mí lo que me ha interesado de la conversación de estos días ha sido bueno, poder constatar algunas novedades, ¿no? Nosotros tradicionalmente hemos hablado de la monarquía desde la perspectiva más clásica, más tradicional, del papel del rey como árbitro y moderador. En segundo lugar, su papel en relación con la pregunta de Elisa, como figura que puede fomentar la cohesión territorial y nacional. En tercer lugar, la dimensión internacional, y aquí creo que la conclusión a la que yo llego es que hay mucho por hacer. Quiero decir que conocemos bien el papel, digamos, formal, estatal que puede desarrollar el rey, pero tenemos que desestatalizar ese papel internacional, ¿no? Como decía, a través de las relaciones people to people, sociedad a sociedad, etc. Para mí una de las novedades puede ser la cuarta dimensión, hasta ahora poco explorada, tiene que ver con el poder blando español, ¿no? La promoción y la proyección del poder blando español. De esto hemos hablado poco y siento no haber sido capaz de incorporar a un ponente que cubriera este aspecto, pero esto es crucial, ¿no? Si pensamos en los millones de personas que hablan español fuera de España y por lo tanto en la promoción, de lo que puede suponer la promoción de la lengua y de la cultura españolas en el exterior para esa proyección del poder blando español. Si pensamos en el acervo cultural español, realmente hay muy pocos países que tengan los atributos que tiene España, en términos arquitectónicos, en términos musicales, en términos literarios. Tenemos espacios naturales reconocidos por la UNESCO prácticamente más que ningún país, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos toda una serie de atributos y el rey, vinculándose a esos atributos y proyectándolos hacia el exterior, puede contribuir, creo, también de manera decisiva en ese ámbito, ¿no? No hemos hablado demasiado de la cuestión de los valores. Gemma lo ha planteado y es un tema complejo porque en el fondo tampoco existe un consenso nacional sobre cuáles son los valores dominantes de la sociedad española, ¿no? Aquí entramos en un terreno muy resbaladizo. El hecho religioso, ¿no? Cómo se debe relacionar el monarca con el factor religioso, la defensa de la libertad religiosa, también, por supuesto, la libertad a no tener ningún pensamiento religioso. Y luego, ¿qué otros valores, digamos, genéricos puede encarnar o debe intentar proyectar el rey? Tolerancia, pluralismo, esta idea de España como país de encuentro, ¿no? Como cruce norte-sur, este-oeste, Europa, África, América. Esos son tangibles, son aspectos tangibles que tienen un valor geopolítico importante, ¿no? En el Cano lo hemos estudiado un poco y de nuevo la corona tiene aquí un cierto papel. Y por cierto, cuando hablamos de cultura solemos hablar de high culture, ¿no? Música clásica. A la reina Doña Sofía se la identificaba, ¿no? Música clásica, cultura, digamos, elevada. Pero bueno, la cultura popular también es un acervo español importante. El cine, ¿no? España es conocida fuera de España por su cine contemporáneo. Bueno, pues pongamos eso también en la cesta, ¿no? Y luego hay una cuestión de la que hemos hablado mucho menos, también porque, bueno, es un tema que yo tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo, pero no he sabido nunca realmente plasmarlo,
que se refiere al papel de la corona en relación con la integración de las minorías y de los sectores de la sociedad más vulnerables que no reciben una atención suficiente por parte del poder público. Y de nuevo aquí entramos en terreno resbaladizo. Estoy hablando de los inmigrantes en primer lugar. No olvidemos que aproximadamente el 10% de la población española en la actualidad es de origen inmigrante. Es el tema que conoce Carmen mejor que nadie. Muchas de estas personas están aculturizadas, no se sienten parte de la sociedad española, viven entre nosotros pero no se sienten parte de nosotros. ¿Cómo puede ayudar la monarquía en ese ámbito? Pues de nuevo a través de los símbolos. Y de hecho ya está ocurriendo, ¿no? Las personas que acuden a la zarzuela, los grupos que fueron invitados a la proclamación ya incorporan colectivos de inmigrantes. Estoy hablando también de discapacitados. Por primera vez hemos visto sillas de ruedas en recepciones en la zarzuela y en el Pardo. Durante el reinado anterior no creo haber visto jamás una silla de ruedas. Bueno, porque no existía esa sensibilidad, pero resulta que hay más de 6-7 millones de discapacitados en España, una población de 46 millones. La reina se está especializando, ha buscado un nicho en relación con las enfermedades extremas, las enfermedades raras. Bueno, eso está muy bien, pero quizás se podría ampliar al tema de la infancia en general. A Emilio Lama Espinosa le ha llamado mucho la atención. Existe un teléfono que por lo visto al que pueden llamar los niños que son maltratados. Son millones de llamadas al año, millones de llamadas de niños que están siendo maltratados por sus padres o por su entorno. Bueno, por supuesto, estas son causas en las cuales se deben implicar las autoridades públicas, pero ¿qué puede hacer la corona? La corona lo que puede hacer es alertar a la sociedad sobre la existencia de estos problemas. Y una vez alertada, eso puede movilizar recursos tanto públicos como privados en respuesta a esos retos, ¿no? Bien, simplemente lo que quería subrayar con esto es que creo que de cara al futuro, y espero contar con la ayuda de Goran también para este proyecto, de cara al futuro yo creo que sería interesante que incorporáramos estas otras cuestiones. Son menos conocidas, son controvertidas porque lógicamente chocan con la esfera pública. Estamos hablando de déficits de políticas públicas en última instancia, pero yo creo que es perfectamente compatible. Como he dicho, no se trata de que el monarca supla esas deficiencias, sino que llame la atención sobre la existencia de esas deficiencias y también que ayude a movilizar la sociedad civil. El Museo del Prado hoy en día lo mantiene el dinero privado casi tanto como el dinero público, y en parte también es porque la corona se vinculó a esa iniciativa. Pues bien, la corona se puede vincular públicamente a muchas iniciativas de este tipo, a fundaciones privadas, a asociaciones público-privadas, con el propósito de movilizar estos recursos económicos y sociales, ¿no? El voluntariado. Bueno, en España hay mucha gente joven que trabaja de forma voluntaria en todo tipo de actividades, pero es una actividad bastante discreta, ¿no? Incluso es invisible en muchos casos. De nuevo, reconociendo el trabajo de esas personas, otros jóvenes pues pensarán que vale la pena hacer esto. Recordaréis que hace un par de semanas se condecoró a un grupo de españoles anónimos, ¿no? Policías, bomberos, gente de todo tipo que había hecho, en fin, algo que valía la pena subrayar y remarcar, ¿no? De nuevo, vinculándose a ese tipo de movimientos de voluntariado, la corona puede elevar su perfil público y animar a otros a financiarlo o a participar y colaborar en ellos. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto simplemente es que yo propondría que nos alejáramos un poco de los ámbitos tradicionales que son más conocidos, aunque como he insistido mucho, son poco conocidos porque hay a veces poca evidencia empírica, para incorporar también estos ámbitos, como digo, más novedosos. Y antes de daros a vosotros la palabra, el capítulo de agradecimientos, quiero agradecer a los ponentes por su presencia. Ha sido un placer conocer a los que no conocíamos, reencontrarnos con los que sí conocíamos, a los miembros del Real Instituto Elcano que han hecho posible este encuentro y muy especialmente a María, que ha sido una fantástica... todo, ha sido una fantástica... Gracias, Charles. Y bien, os cedo ahora la palabra. ¿Hay un micrófono en la sala, en algún sitio? Si Daniel, que ya es como de la familia. Pero no está ahí. Es tan de la familia que ha desaparecido. Bueno, no, vamos.
Después haremos una pequeña ceremonia de entrega de diplomas, que por lo visto es lo que se acostumbra en este mes. Bien. Pues bien, si empezamos quizás con Blanca. Te ha tocado Blanca. Y vosotros mismos os vais pasando el micrófono. Si no queréis hablar, por favor, no, simplemente pasad el micrófono, no pasa absolutamente nada, no nos ofendemos. Lo que me gustaría simplemente es ver en qué medida esto os ha parecido útil, os ha parecido interesante, y quizás también que nos ayudéis, no tiene que ser ahora solamente, ¿no?, pero que nos ayudéis en este ejercicio prospectivo a pensar en qué más podemos hacer en el futuro. Circularemos nuestros correos electrónicos para que también podáis enviarnos vuestras sugerencias por escrito, los más tímidos, los que os dé vergüenza plantear cuestiones ahora. Y así le estoy dando tiempo a Blanca, como veis. Sí, es un viejo truco. Bueno, a ver, pues, bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarnos, tanto a mí como a mis compañeros. Ha sido muy interesante, sobre todo un tema que en un principio quizás no me atraía tanto la visión académica de él, quizás precisamente por esa falta de estudios previos o lo que sea, que no suscita a lo mejor ese interés. Pues bueno, pues efectivamente se puede abordar el tema de la monarquía desde muchas perspectivas y muchas de ellas muy enriquecedoras e interesantes. Bueno, yo en cuanto a la opinión general del tema, en mis distintas facetas, pues no sé, como politóloga en potencia, espero que no está dentro de no mucho, lo de en potencia, me parece muy interesante el análisis institucional o el análisis de la monarquía desde un punto de vista utilitario, por así decirlo, ¿no? Un poco abstraído de la ideología o sobre todo de la parte utilitaria. Como internacionalista me ha gustado muchísimo la parte de la proyección internacional y lo veo francamente útil. O sea, ese rey como mejor embajador, estoy de acuerdo con ello y me sorprende, pero es verdad. Y luego sí que es verdad que, bueno, como traductora quizás echo un poco de menos el factor cultural, es decir, no como estamos mencionando justo ahora, el factor de esa cultura, ¿no?, de alto nivel o lo que sea, sino de lo que configura un poco la forma de pensar de un pueblo. Y me pregunto hasta qué punto, teniendo en cuenta que las monarquías como que se congregan en torno a unas áreas geográficas muy concretas, Europa, incluyendo Commonwealth, por otro lado, ¿no?, la parte de los países árabes, y luego quizás esas pequeñas pinceladas en África y en Asia, me pregunto hasta qué punto esa cultura hace que exista una mayor aceptación hacia la monarquía. O sea, por ejemplo, según algunos índices, España se considera un país con unos niveles muy altos de aversión a la incertidumbre, es decir, aversión a la incertidumbre, que eso se corresponde en gran medida con ese deseo de estabilidad que tiene la población en general. ¿Hasta qué punto puede eso, ¿no? ¿Qué factores hay en común entre España, Dinamarca, Suecia, etc., que hagan que exista esa predilección por un régimen monárquico con sus ventajas en contraste con los países republicanos? Y luego ya como persona crítica que me considero, pues bueno, pues he ido apuntando mis cosas que definitivamente me han convencido, cosas que no termino de estar de acuerdo, como esa identificación que se hace siempre de la República con la Segunda República, como si no hubiera habido otros casos en otros países o como si fuera solo eso extraído por completo de su marco temporal y de su contexto histórico, que me parece una falacia, pero, o no sé, el tema sucesorio, sigo ahí estamos trabajando en ello, pero por lo general muchas gracias y me ha parecido. Espero que las aportaciones hayan podido arrojar alguna luz o algún posible punto de comienzo para investigaciones como era el propósito. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Tú no quieres? ¿Hay gente detrás? No sé si quieren tomar la palabra. ¿No? Adelante, Pablo. Pues yo estoy completamente de acuerdo con la idea esta cultural, que cuando hablaba Emilio sobre la evidencia del desarrollo humano de los diferentes países y todo eso, a mí me parecían argumentos bastante irrelevantes, en el sentido de que los gobiernos, como decías ayer, son culturales, no se pueden racionalizar siempre, y entonces pues si los gobiernos son culturales, lo que decía Blanca, ¿por qué
qué es lo que hace de la cultura española que tengamos una monarquía ahora. Ese sería mi único comentario, pero por todo lo demás, perfecto. Muchas gracias. Me sumo a las felicitaciones y el agradecimiento por la invitación a este curso. Y yo en mi comentario voy a borrar un poco para casa, y es hacer una comparación con las Fuerzas Armadas, ¿no? Son, como nos ha ilustrado Carmen hoy, son ambas, monarquía y Fuerzas Armadas, instituciones muy bien valoradas, de las mejor valoradas por la sociedad española, pero a su vez existe tensión en relación con cierto rechazo, desafección, indiferencia, ¿no? Entonces, dentro de las Fuerzas Armadas existe cierta tensión entre quienes desean llevar un perfil bajo, aparecer lo mínimo posible en medios de comunicación, tener bastante control y no mirar con buenos ojos a aquellos miembros que usan las redes sociales, por ejemplo, para comunicarse, y otros que, sin embargo, piensan lo contrario, que lo que tienen que hacer es tener mayor presencia en la vida pública para normalizar su situación y la percepción que de ellos se tiene. Pero el tono común que hay entre los miembros de las Fuerzas Armadas es que existe una falta de cultura de la defensa, ¿no? Y en este curso la tónica, la idea clave que se me lleva es que también existe una falta de cultura respecto a la monarquía, respecto a las funciones que desempeña la monarquía, en las que tanto se hizo hincapié el primer día sobre la representatividad, unidad, símbolo de unidad, soft power en las relaciones internacionales. Entonces, imagino que desde Casa Real son perfectamente conscientes de esa falta de la cultura o del conocimiento de las funciones que realmente desempeña la Casa Real, más allá de acreditar embajadores y hacer viajes institucionales y ostentar puestos de presidencias en patronatos de organizaciones nacionales. Entonces, no sé hasta qué punto también existe alguna tensión entre quienes siguen prefiriendo tener, al igual que con las Fuerzas Armadas, un perfil bajo, o si se ha planteado en la nueva organización de Casa Real, con el nuevo rey, tener un papel más activo en redes sociales. Por ejemplo, creo que uno de los primeros gestos fue la apertura de una cuenta de Twitter, ¿no? En medios de comunicación y en la promoción de actos que vayan más allá de los clásicos, ¿no? Como tú has propuesto ahora mismo, Charles, ¿no? Promover causas más allá de las tradicionales. Entonces, eso es lo que se me queda de este curso. Muchas gracias. Quizás pásale a Goran por si quiere despedirse de vosotros, pero antes de que hable Goran, y así le doy un minuto, porque no se lo esperaba, has planteado un tema muy interesante. Fijaros que, como ha explicado Carmen, las Fuerzas Armadas gozan de una enorme popularidad. Eso parecería sugerir que es una buena táctica, una buena estrategia, que la corona se vincule públicamente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es contraintuitivo, ¿no? Porque, de hecho, instintivamente lo que nosotros aconsejaríamos es que el rey no vista nunca de uniforme, que vaya de civil, que baje el perfil el 12 de octubre, etcétera, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, a lo mejor nos estamos equivocando, porque si es la institución más prestigiosa del país, pues quizás el prestigio de las Fuerzas Armadas puede redundar en beneficio del prestigio de la corona. Este es un tema que deberíamos estudiar. Podemos hacer encuestas, de hecho, Carmen, sobre esto. Sobre esto nunca se ha hecho nada. Yo creo que en la época de la transición hubo un interés entre politólogos. Un amigo nuestro común, fallecido lamentablemente, Fernando Rodrigo, estudió un poquito este tema en su día, en los años 80, pero después, digamos, de la normalización de las relaciones civiles militares, esto ha perdido interés. Pero es un tema, sería interesante, por cierto, y es un tema también que se presta a un estudio comparado, ¿no? Los reyes en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Reino Unido, ¿cómo se relacionan con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cómo se percibe esa relación? O sea que, gracias, Diana, por tu sugerencia. Goran. Sí, nada, simplemente pues agradecer a Charles y a todo el equipo la invitación. Ha sido muy satisfactorio, muy agradable en todos los aspectos. Agradecer también a todos los asistentes las preguntas. Espero no haber dejado ninguna, la medida que haya dependido de mi tiempo, por contestar, y estoy a disposición de todos.
y sí que aprovecharía a lo mejor, y ahí yo creo que Blanca ha abierto varias, es Blanca, ¿verdad?, varias cuestiones interesantes. Yo efectivamente coincido en que el tema hay que desapasionarlo, en el sentido también de la comparación con el pasado, comparación monarquía-república, cogiendo también el tipo, ¿no?, en abstracto, no necesariamente. Sí. Pero también debo decir que yo, por ejemplo, este tema lo había dejado hace algún tiempo, lo he retomado con la invitación de Charles, pero también coincide con que, bueno, el debate, digamos, político lo plantea en términos en los que a veces es inevitable recurrir a esa cuestión. Porque si pudiéramos mantener el debate en un determinado plano y aislarlo de otros, sería más fácil. De todas maneras, yo creo que en estos proyectos, y yo por mi parte cuando lo he hecho, es decir, yo he estudiado también las repúblicas parlamentarias, es decir, que el debate debe ser, es decir, aislar la monarquía de la jefatura del Estado tampoco es una buena idea. En algunos casos concretos sí, porque tiene especificidades, pero que desde luego que formaría parte de un estudio global y donde la república es un tipo perfectamente identificable por sus rasgos constitucionales, por lo que implica, bueno, me parece algo que desde luego hay que tener en cuenta. Ahora, yo creo que lo hemos dicho varias veces, una prueba a veces de lo sesgado que está el debate, que pasa incluso en el ámbito académico. Es decir, a mí me pasa con colegas que cuando después de la cuestión, la pregunta siguiente es, bueno, pues vamos a hablar de la república, ¿qué tipo de república? ¿Queremos cambiar el presidencialismo, una república parlamentaria? ¿Cuáles serían los poderes? ¿Cuáles serían las funciones? A partir de ahí ya, inmediatamente, muchas veces, el tema se deshincha, porque los argumentos, incluso en el ámbito académico, que a veces no queremos reconocerlo, o no se reconoce abiertamente, pero ocurre mucho, la discusión se lleva a esos términos sentimentales, emotivos, poco racionales, que se disfrazan a veces funcionalmente, e incluso, yo tengo mis dudas, de que si en esa, no sé cómo sería la pregunta, perdón, y termino, yo no sé, no voy a aplicar una metodología que desde luego desconozco, pero yo, esa pregunta en la que se saca la conclusión de que el que manifiesta la preferencia por el sistema republicano no hace una valoración del pasado, yo a priori no lo sé, me choca un poco con la percepción subjetiva que tengo yo sin ningún dato. Simplemente agradeceros y estimularos a más. Inés se está ahogando, pero a pesar de eso, y aprovecho para agradecerte, Inés, tu colaboración en nuestro pequeño proyecto. Muchas de nada. Yo me sumo, muchas gracias a todos, gracias también a mis compañeros. Creo que es necesario generar ese debate entre gente joven, ¿no? Porque creo que no nos podemos quejar de que no se habla de monarquía y no hacer algo. Y creo que esto es una iniciativa genial. Sin embargo, voy a hacer como Diana y voy a barrer para casa como periodista. Echo de menos, pero creo que tiene solución, la unión monarquía-medios de comunicación. Los medios de comunicación ayudan a generar esa imagen que tenemos de los monarcas y también a conocer su labor en política exterior. Entonces, como hemos estado hablando de que realmente no sabemos qué hace la monarquía, cuáles son sus funciones, quizás los medios de comunicación pueden tener un papel importante a la hora de explicar a la sociedad qué hacen y sobre todo a nosotros, cuando nos estamos quejando de que nos sentimos la monarquía como una institución legítima. No, dejo ahí la idea por si interesa como una vía de estudio. Y muchas gracias otra vez. Gracias a ti. De hecho, este es un tema muy importante. Rafael Arias Salgado hizo alguna afirmación un poquito tajante en su intervención que ha sido recogida por EFE, porque vino a echar un poco la culpa a los periodistas, ¿no? Como tantas veces hacen los políticos, por no saber explicar bien las cosas. Pero claro, en fin, echando rapapolvos a la prensa, creo que está demostrado que no avanzamos nada. Así que tomamos buena nota de tu idea, Inés. Gracias. Pues yo me subo también al barco de la gratitud y quiero dar las gracias a todos. Lo primero es que, viendo las encuestas y cuando Emilio nos presentaba, nos decía que la monarquía era más barata que la república, me he dado cuenta de lo poco que sé yo de la monarquía, porque si me hubieras hecho la encuesta un día antes de empezar este curso, hubiera dicho que es porque es muy cara y por eso hay que abolirla. Y entre otras cosas.
Entonces... Me alegro que hayas venido, entonces. No, esto es cosas así que te das cuenta que no tenemos, o sea, jóvenes de mi edad y esto, que no tenemos mucha idea de la monarquía y cosas tan importantes como la transición. O sea, no lo hemos dado mucho en bachillerato o casi nada. Y claro, este curso ayuda a desmontar los comentarios que oyes en la calle. Y realmente os agradezco un montón, o sea, poder ver una visión diferente de la que tenía yo de la monarquía. Viniendo también de Barcelona, que no ayuda. Esto. Sí, yo soy el perfil que hablaba. Menos lo de separatista, soy el perfil. Y lo único que propondría yo es un debate con alguien pro-republicano. O sea, unos pro-monarcas, porque como has visto, o sea, hay bastante gente aquí que es pro-monarquía. Me gustaría también ver qué argumentos de peso puede aportar alguien que no considera la monarquía como una institución viable. Y gracias. Muchas gracias a ti. Detrás tenemos a nuestra periodista de la Complutense, que está haciendo una tesis sobre el desastre del 98 vista a través de la prensa. O sea que, adelante. Bueno, sobre este tema es totalmente nuevo para mí, la monarquía, constitución y democracia estos días. Primero voy a dar gracias a mis compañeros y a los ponentes, que pues me sorprende mucho que este tema puede extender tanto. Es que antes solo sabía las cosas más o menos superficiales, pero ahora ya yo tengo una idea más o menos sobre de qué se trata y bueno, sí, pues en cuanto a mi tesis, eso es, tengo que, no sé, sobre periodismo, igual que Inés lo que ha dicho, eso, y periodismo hay que prestar mucha atención a esta parte. Su idea, su forma de expresar en todas las partes influye lo que se pone en las partes, en casi todas las partes, por ejemplo en la parte política. Y en cuanto a la monarquía, si los periodistas se expresan de una idea más o menos clara, ellos tienen un pensamiento, es que de verdad no sé mucho sobre este tema, pero si los periodistas tienen una idea muy clara de qué quieren decir, entonces para extender este tema, sea como sea, si izquierda, derecha, entonces puede mantener una idea fija lo que quiere decir en el futuro sobre monarquía. Pues eso es más o menos lo que quiero expresar, aunque de verdad, es que no sé mucho sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Bueno, yo, primero de todo, yo quiero dar las gracias al Real Instituto Elcano. Agradeceros encarecidamente que contéis con los ex becarios también del Elcano, sobre todo a María, que siempre se acuerda de nosotros. Y por lo que respecta al curso, me parece que realmente este era el momento oportuno para hacer un curso de estas características, ¿no? Primero porque ya tenemos un nuevo rey, ya hace un año, o sea que ya podemos verlo con algo de perspectiva. Y sobre todo por todas las polémicas que han surgido en los últimos tiempos, ¿no? La corrupción, todo el tema de los catalanes, todos estos polémicas y retos a los que nos enfrentamos todos, ¿no? Y que todos han contribuido al final a poner un poco en tela de juicio la utilidad de la monarquía, ya no solo su legitimidad, sino su utilidad. Entonces me parecía que este era el momento oportuno. Y me ha parecido además sumamente interesante y sumamente útil, yo que soy muy partidaria de los números y los datos, que todo esté fundamentado en datos, hechos y cosas objetivas, mucho más ilustrativo y más ameno. Y más allá de esto, yo si esta iniciativa sigue adelante y todas estas ambiciones que tenéis salen adelante, y contáis conmigo una vez más para invitarme a los cursos, yo estaré encantada. De verdad que me ha parecido muy útil, muy ilustrativo y además me ha parecido muy bien que sea aquí en Santander, porque así me habéis dado pie a conocer la ciudad también. Bueno, es un incentivo no menor. Muchas gracias, Elisa. Bueno, yo también dar las gracias al Instituto por darme la oportunidad de participar en el curso, ¿no? Y me ha sido muy útil. A título personal me ha ayudado a comprender
la legitimidad y la utilidad que tiene hoy la monarquía en España, ¿no? Y me ha gustado mucho la perspectiva histórica que se ha dado, analizar la Constitución del 78 y todo el tema de la transición. Creo que ha sido muy útil, pues eso, estudiarlo con fundamento, y también la perspectiva que se ha dado de cuál es la utilidad hoy y en el futuro, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante. Y después lo que más me ha llamado la atención es que cómo, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, cómo la forma de gobierno influye en la política exterior de los Estados. Tengo la sensación que desde el punto de vista teórico se analiza siempre, tendemos a analizarlo desde el punto de vista estatal, ¿no? Del Estado actúa de manera unitaria y los Estados actúan así, 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 y no nos paramos a pensar en qué forma de gobierno tiene ese Estado y que hay distintos, bueno, el jefe de gobierno, el jefe de Estado y distintos interlocutores que participan en esa formación de la política exterior, y me ha parecido interesante desgranarlo, ¿no? Y llevarlo al lado institucional, ¿no? De distintas personalidades que participan. Y bueno, es verdad que hemos dicho que tiene un poder blando muy importante la monarquía, que sí que es verdad que es un poder limitado, pero como decía Blanca el otro día, es influencia. Y al fin y al cabo, lo que más me ha llamado la atención es la mediación, la labor de mediación que ejerce el rey, y que se le considere como interlocutor mucho más que válido a niveles muy altos de mediación de relaciones internacionales, ¿no? Y me gustaría pues bastante profundizar en ese aspecto, y me ha dado bastantes ideas para el trabajo de fin de grado, así que muchísimas gracias. Qué bien. Muchas gracias. Gemma. Bueno, pues yo también, lo primero de todo, agradecer, porque me ha parecido también un curso interesante y que, bueno, a mí personalmente me ha aportado mucho, y me parece que a todos los presentes, ¿no? Sobre todo también el tema de la comprensión histórica, ¿no? Y política también de la institución de la monarquía, ¿no? O sea, pocas veces, bueno, yo por lo menos nunca había tenido oportunidad de poner el foco exclusivamente en la evolución de esta institución desde tan diversos puntos de vista. Entonces me parece un aporte importante, y también el tema de la perspectiva comparada, ¿no? Porque a veces uno se queda solo, ¿no? Cuando solo mira su propio agujerito o su propio país, a veces eso puede llevar a una visión un poco enrarecida o curiosa, ¿no? Y a veces perdemos la perspectiva de que España está inserta, ¿no?, en un marco internacional mucho más grande, y que los problemas que tiene España quizá los pueden tener también otros países, y las soluciones que ahí se den nos pueden aportar mucho, ¿no? Y hay un tema de fondo que a mí me parece que ha salido en muchos debates estos días, y que a mí me parece muy interesante en relación también con el tema de la monarquía, y es también entenderla, ¿no?, y pensarla en el cambio social que estamos viviendo hoy en día, ¿no? O sea, vivimos una sociedad que está cambiando, ¿no? Muchos hablan de la sociedad posmoderna, famosa, ¿no?, donde están cambiando mucho eso, valores, ¿no? Y vivimos una sociedad del cambio, ¿no?, donde las cosas ya parece que no perduran, ¿no? Entonces, claro, una institución como la monarquía, ¿no?, estable y que siempre es la misma, uno dice, no se estila, ¿no? Se da también eso, una cierta pérdida de sensibilidad, ¿no? Vivimos en sociedades quizá a veces muy emotivas, ¿no?, donde los argumentos racionales tienen un peso mucho menor, ¿no?, donde la monarquía también se percibe como cosas de la gente mayor, ¿no?, a veces, ¿no? De hecho, recordaba la cara que me ponían algunos amigos y compañeros cuando les dije el título del curso al que venía, y efectivamente lo que decía Charles, ¿no?, una reunión de frikis, ¿no? Me dijo, ¿qué hacemos aquí, no? Bueno, pues efectivamente hay un cambio social que me parece que no podemos perder de vista a la hora de pensar la monarquía, ¿no? Y me parece que esto tiene mucho que ver a la hora de un aspecto que ha salido en la ponencia de Carmen, ¿no? Y es en la complejidad del diálogo, ¿no? En que a veces desde un punto de vista monárquico se aportan un tipo de argumentos que son completamente radicales a los que aportan otro, ¿no?, pues una postura republicana, por así decirlo. Y me parece que este es un punto importante, ¿no?, la necesidad de encontrar argumentos actuales, ¿no?, para la mentalidad de la gente joven de hoy, con los valores actuales, ¿no?, que permitan legitimar de nuevo, ¿no?, o por lo menos revalorizar o aprender a descubrir, ¿no?, o sea, qué valor tiene la monarquía hoy, ¿no? O sea, decía Benigno Pendas, que me gustó mucho, ¿no?, esa frase de que la cuestión de la monarquía no es una cuestión de brocha gorda, ¿no?, o sea, sino que exige ahí, bueno, una cierta finura, unos ciertos valores que hoy en día quizás en la sociedad, por los motivos que tenemos, ¿no?, en España, se están perdiendo, y que me parece que desde el campo educativo, ¿no?, o desde la opinión pública o desde las instituciones es necesario pensar cómo se puede hacer como para que que se aprenda a revalorizar, ¿no?, y a tener eso, diálogo, o sea, puntos en común con los que podamos debatir, ¿no? Porque decías que la República hoy que el dilema o el debate monarquía-república hoy
quizás no es necesario, quizás no esté a pie de calle, pero quién sabe si en un futuro lo esté, ¿no? Y me asustaría pensar que no podamos llegar a hablar, ¿no? O sea, que no tengamos argumentos para debatir de manera racional o de manera serena, ¿no? Y eso sí que me parece un punto importante y necesario para desarrollar. Muchas gracias. María, que también estudió periodismo, además de otras cosas, me apunta una titular que es una institución sólida para una sociedad líquida. Adelante. Bueno, pues en primer lugar, soy Pablo, de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias, ha sido muy interesante y bueno, a mí personalmente me ha aportado muchos datos que todavía en clase no los hemos tratado. Principalmente me ha gustado mucho y me ha resultado muy interesante el repaso histórico, principalmente en el momento de la transición. Y me han surgido dudas que dice Charles sobre el fantasma de la guerra civil en el momento de la transición. Y bueno, y yo en el punto del desconocimiento hacia la negativa desde el punto de vista de los jóvenes hacia la monarquía, que puede ser el punto más álgido como hemos visto ahora en las gráficas, yo creo que es por un desconocimiento que hay en el ámbito educativo al ver el momento de la transición, ya que bueno, yo por lo menos mi libro en bachillerato de historia, el momento de transición prácticamente no se ve, o se ve y es un capítulo muy corto o por tiempo del curso no se ve. Y yo creo que se debería dar mayor importancia por el hecho que representa para el momento en el que estamos viviendo actualmente. Pero bueno, eso también en Casa Real lo sabrán y se estará estudiando, supongo, y yo creo que se debería dar mayor importancia. Y ya está. Pues muchas gracias. No he comentado antes que Gemma está haciendo una tesis doctoral sobre el papel de José Pedro Pérez Llorca en la transición y bueno, es interesante que quizás sin haberlo planificado, pues también algunos de vosotros quizás hayáis podido recibir inputs que os sean de interés directo, de aplicación directa para el trabajo que estáis haciendo. En este caso, Gemma, porque es interesante el papel de José Pedro como ministro de Exteriores, ¿no? Y su relación con el monarca, la relación triangular entre el ministro, el presidente y el rey. Muchas gracias. Hola a todos, soy Jesús, de máster en análisis político de la Complutense. Y bueno, agradecer a todos los ponentes por sus intervenciones tan ilustrativas. Muchísimas gracias. Hemos aprendido, supongo que todos, mis compañeros y yo, bastante sobre el episodio de la transición y sobre una institución peculiar hoy en día que reside en pocos países, por lo menos en Europa. Bueno, yo me quedo con algunas conclusiones sin ánimo de atacar a nuestra institución monárquica, pero sí de cuestionarla. Principalmente mis conclusiones son dos. Es cierto que un monarca, que un rey, posee ese género de aureola superior en las relaciones exteriores con otros estados, con otros países, de las que poseerían presidentes de república, y eso supone un plus para las relaciones diplomáticas internacionales de España. También es un plus histórico, muy bien conservado, como se conserva en el Reino Unido. Y por otro lado, en cuanto al asunto, el tema de los costes, que se podría debatir largo y tendido, no lo veo tan claro. Pues sí, quizás sea una familia real barata, pero no sé, creo que hay bastantes partidas y bastantes presupuestos que se escabullen y se esconden entre los ministerios, que van incluidos en los presupuestos ministeriales, pues de defensa, de interior, patrimonio nacional, tal y cual. No sé, no hemos tocado el tema de la fortuna pues del actual padre del monarca, de Juan Carlos, que sería un tema importante. Esto solo por comparar, bueno, el coste república o monarquía es un debate un tanto extenso. Imagino que si la República Federal Alemana tiene un presupuesto tan grande, también es porque la población alemana es superior, los gastos de representación deben ser superiores. El papel de Alemania en el escenario internacional es levemente superior quizás al de España.
En fin, pero no son argumentos para justificar que el gasto sea mayor o menor, sino que simplemente podríamos sacar un debate mayor en este sentido. Por el resto, pues, legitimidad o no de la monarquía, mi conclusión, hemos sabido la sociedad española aceptar y adaptar muy bien un sistema, una forma de gobierno un tanto arcaica, un tanto anacrónica, para compatibilizar con una vivencia democrática que tenemos hoy en día y bueno, y a eso nos hemos sabido adaptar todos muy bien socialmente, incluso hasta los republicanos lo agradecen y celebran la transición. Algunos más jóvenes, nosotros la cuestionan con aquello de nosotros no votamos el régimen del 78 ni nadie nos preguntó, pero creo que está muy bien construida nuestra democracia y en esto gran parte de culpa, entre comillas, pues la tuvo Juan Carlos I, que la supo manejar muy bien y se rodeó bien. Y nada, y la otra cara de la moneda, pues la República, decir que no somos unos frikis de la monarquía, cierto, pero también cuando nos hemos referido a ella aquí en este seminario, pues parece que como que han sido 2 episodios de la sociedad española escandalosos que deberíamos de olvidar o que es mejor, bueno, pues que ha sido un error o un fallo o que barbarie, no sé. A mí los diferentes profesores que han intervenido en mi educación pues siempre me han hecho ver que la República Española en algún otro momento ha servido como un siguiente escalón, un grado de madurez democrática en la sociedad española. Se ha conseguido bastante. De hecho, creo que estamos celebrando seminarios en este palacio gracias a la Segunda República, porque antes solamente se destinaba como destino vacacional de la familia real. Y no sé, creo que la Segunda República en términos de avance democrático, de igualdad de género, de laicidad o incluso a nivel de educación, pues aportó mucho a la sociedad española. Solamente quería detallar esto, no por defender un sistema u otro, sino porque creo que los dos son constitucionalmente defendibles y muy positivos cuando el primer objetivo sea defender un sistema democrático. Muy bien, muchas gracias. Nada. No sé si en la primera fila querían ustedes, ¿no? Adelante. Buenas tardes, buenos días, perdón. Mi nombre es Tomás, soy casi politólogo por la Universidad Complutense. Voy a ser muy breve, me sumo a los agradecimientos tanto al equipo que organizó como a los ponentes, como a mis compañeros. Una cosa que se me vino a la cabeza el primer día y que ahora viendo los datos que nos presentabas se me reafirmó, es que me parece que la Casa Real tiene que salir a hablarle un poco más sobre toda la parte joven de la sociedad española. Cuando lo vi a Jaime Alfonsín me vino a la cabeza que quizás podía dirigir unas palabras, quizás no es la persona más indicada, quizás una persona que pueda trabajar más con la parte de comunicación o una parte del equipo de comunicación que nos explique de qué manera tienen pensado encarar esa diferencia entre la valoración de las personas mayores de 55 o 60 años y las personas menores de 35, no voy a decir joven o mayores, pero bueno, simplemente eso, quería proponerles o decirles si alguna persona para un curso próximo trabajadora de la Casa Real puede explicar de qué manera encaran esa parte. Quizás es más comunicación política y no tanto una teoría sobre la institución, pero creo que puede aportar también. Muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias también a ti por ese comentario. Yo no he querido hablar de la presencia de Jaime Alfonsín aquí porque él tampoco quería darle más relevancia, pero creo que es interesante que el jefe de la Casa Real haya estado con nosotros un día entero, ¿no? El lunes pasado. Y ha venido para escucharos a vosotros, no para escucharme a mí, evidentemente, de hecho ni siquiera estaba hoy aquí. Él quería escucharos a vosotros, ¿no? Y quería, bueno, su presencia creo que refleja lo que tú acabas de comentar, ¿no? Esta inquietud que tiene la Casa Real, que es perfectamente consciente de los retos a los que se enfrentan. No voy a decir más sobre esto, sí os diría solamente mi impresión. Por cierto, no hay tampoco estudios sobre la Casa Real, no hay ni siquiera organigramas sobre la Casa Real. Bueno, empieza a haber ahora, pero toda esta información tiene que ser mucho más transparente,
debería ser mucho más fácil conocer el funcionamiento interno de la institución, ¿no? Lo que quería decir simplemente es que yo tengo la sensación de que la Casa Real en esta nueva etapa está haciendo realmente un esfuerzo de profesionalización en la comunicación, ¿no? Los que consultáis habitualmente páginas web, que me imagino que sois todos, habréis visto quizás que la web de la Casa Real ha sido totalmente renovada. Deja todavía algo que desear, también como la del Real Instituto Elcano, a pesar de que es maravillosa, pero creo que refleja claramente una voluntad de cambio interesante, por lo menos, ¿no? Y no quería dejar de subrayarlo. Carmen. Yo quería hacer un par de comentarios, bueno, aparte de reconocer lo mucho que he aprendido en este curso. Quería decir que, en mi opinión, no hay un peligro, a pesar de esto que hemos visto, de estas encuestas. La institución monárquica en España, en mi opinión, no está en peligro en absoluto. Es decir, está bien conseguir que su popularidad sea mayor, está bien conseguir que los jóvenes la conozcan mejor. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho de que en el sistema educativo tendría que estar mucho más presente el conocimiento de sus funciones, etcétera. Pero no tenemos ningún partido político importante con posibilidades de gobernar que ponga en duda la monarquía. Los partidos más importantes la apoyan. Podemos, incluso, este tema del que hablaba al principio, ha acabado apartándolo, es decir, ya no está en el discurso prácticamente nada. De forma que yo creo que desde esa perspectiva a corto plazo, claro, porque como a largo todos calvos y luego todos muertos, ya se sabe, no sabemos lo que puede pasar de aquí a 100 años, sin duda, y no creo que nos importe tampoco mucho, pero a corto yo creo que no hay ningún peligro de que en España se plantee realmente un referéndum con una pelea, una división de opinión pública española y tal. Yo creo que la intensidad de los sentimientos republicanos es mucho más débil que la intensidad de los sentimientos monárquicos. Antes hablaba al principio de la diferencia entre qué es lo que se cree y con qué intensidad se cree. Es decir, yo creo que los monárquicos tienen argumentos mucho más poderosos e intensos en sus sentimientos a favor del mantenimiento de la monarquía que los republicanos a favor de terminar con esa monarquía, por lo cual no creo que vayan a iniciar ningún tipo de campaña al respecto. Y quería hacer un comentario respecto a las Fuerzas Armadas y la importancia... ya tenemos aquí, bueno... Acabo. Sí, respecto al prestigio de las Fuerzas Armadas y de si la monarquía podría beneficiarse de alguna forma de ello, yo creo que hay un aspecto del prestigio de las Fuerzas Armadas que es el más notorio, es decir, el que más hace por la buena opinión pública que se tiene sobre ella, que son las misiones en el exterior. Yo creo que el rey acudiendo a esas misiones en el exterior, las imágenes esas del rey acudiendo al exterior puede hacer mucho más por el prestigio de la monarquía que el rey presidiendo cada 12 de octubre el desfile de las Fuerzas Armadas. Gracias. Muchísimas gracias.